Tercero es un poquito más complicado que los otros años. Primero que es muy largo y antes, o sea, lo que ustedes vieron en primer año, iba como concatenado, todo pegado. O sea, esto se llevaba esto y esto se llevaba aquello y todo formaba una sola bola. Y eso mismo pasaba en segundo año. Lo único extraño así era el máximo y el mínimo. De resto, todas las cosas que veíamos eran todas como metidas en un solo casucho. En tercero, no. En tercero, los temas van totalmente separados. El único tema que es todo enrollado es el tema que vamos a ver en el primer lapso, en el primer momento. Y es cómo se generan los conjuntos, porque los conjuntos de números inicialmente eran un conjunto de números normales. Yo quiero contar cuántas ovejas tengo y empiezo 1, 2, 3, 4, 5 hasta que consigo las ovejas. Después se me presentó el problema de restar las ovejas, te presté, me prestaste, te pagué, me pagaste, y vino el problema donde hubo necesidad de inventar otro grupo de números, que inventamos entonces los números, digo yo, como estuve ahí, los números enteros, porque metimos los números negativos, entonces para poder justificar las cantidades que son negativas. ¿Y se acuerdan de eso? Pero existen también propiedades que cumplen esas. Pero las propiedades no las cumplen los conjuntos de números. Las propiedades los cumplen las operaciones, que son 2 y media para 3. ¿Por qué? Porque es una operación de sumar que se reúne con la operación de restar en una cosa que llaman suma algebraica. ¿Qué? Matemáticamente hablando, sirve como una sola cosa y que se trabaja como una sola cosa. Lo único que hay que tener dos reglas bien claras: la regla de la suma y la regla de la multiplicación. La regla de la multiplicación se relaciona mucho con la regla de la división y es casi la misma, y es la misma prácticamente, pero en la división hay residuo, que no hay en ninguna otra operación. Pasado ese grupo de Q, aquí tenemos un grupo entonces, un grupo que tiene todos los números que son enteros. De esa parte, la mitad es negativa y la mitad es positiva, o sea que una raya pasada por aquí. Estos son enteros positivos. Estos son naturales. Todos ellos son naturales, pero le quitamos la mitad y esas mitades naturales se llaman enteros negativos. Todo esto son los enteros negativos. O sea, que hay una parte formada por naturales y una parte formada por números negativos. Pero ok, yo puedo con mis números enteros y con los números naturales expresar todas las cantidades que tengo, pero resulta que yo quiero comerme media manzana y lo quiero escribir. Entonces, tiene que haber un número que represente lo que es un medio de un número natural, de un número entero. Y se inventaron los quebrados. O sea que si yo quiero tener 3/4 de manzana, yo puedo picar mi manzana en 4 pedazos, de las cuales cojo 3 y tengo 3/4 y me sobra un cuarto. Esos números reciben el nombre de racionales, mejor conocidos por la gente como números quebrados. ¿Por qué? Porque representan parte de la unidad. Como representan parte de la unidad, se llaman números quebrados. Entonces tienen 3 números: fraccionarios, que son fracciones; quebrados, porque representan parte de la unidad; racionales, porque así se los llamó, números racionales, y se representan con la letra Q. ¿Y dónde están ellos? Ellos están aquí y aquí también, porque hay enteros que están picados y hay naturales que están picados. Entonces están mezclados también dentro de estos grupos. Entonces vamos a decir qué está pasando por aquí. Agarramos todos los que son quebrados y los metimos en este cuequito. Entonces tenemos que
En estos tres están los racionales que se representan, fíjense, esto parece una cosa rara, una letra Q de a ver a 4. Entonces, todos los números quebrados van a estar aquí en principio. Pero dentro de esos números quebrados hay otros numeritos que representan a los números quebrados, pero que no son quebrados. ¿Y que son? Los números decimales. O sea, que dentro de este grupo también hay un grupo de números que llamamos decimales. Hay todos esos juntos, si nosotros reunimos todos esos juntos, no hacemos todos los números que existen, pero todos los números que existen. Entonces, existe otro grupo de números que no está ahí, que no, ni tiene parte natural, ni tiene parte entera, ni tiene parte racional. O sea, ni es Z, ni es N, ni es Q. Y eso se llama irracional. Vamos a ponerlo aquí a este ladito. Fíjense que no se intersecta con nadie. ¿Por qué? Porque no está con nadie, no está sola parte. Y se llama irracionales y se representan con la letra I. Este se representa con la letra Z. Son los enteros irracionales. Irracionales. ¿Cuál es la característica de los irracionales? Que ellos nunca van a ser un decimal exacto. Nunca van a ser un decimal exacto. Nunca va a ser un número exacto en otra forma, sino la única forma que está escrita. Por ejemplo, raíz de 2. Raíz de 2. Esa es su forma. Se llama raíz de 2. Vale, raíz de 2. Ah, pero la raíz de 2 es un número infinito. Es un número que no tiene término. O sea, yo si empiezo a sacar la raíz de 2 me va a pasar raíz de 2 y voy a poder seguir sacando y sacando y sacando y sacando y sacando y sacando todos los decimales que yo quiera, porque las raíces no tienen una raíz ni cuadrada, ni quinta, ni sexta, exacta, las raíces, y son muchísimos, porque encima de que hay todos los números que yo pueda pensar con una raíz cuadrada, también hay uno con raíz cúbica, uno con raíz cuarta. ¿Y qué significa raíz cúbica aquí? Raíz cuadrada es la rayita que ustedes conocen todos. Esto es una raíz cuadrada, pero si yo quiero raíz cúbica, tengo un 3 aquí. Entonces, yo puedo poner aquí todos los números del mundo también, de tal manera que esto se pica y se tiende. O sea, hay muchísimos números irracionales. Entonces, ellos tienen su manera, su propia forma de caminar. O sea, ellos tienen su misma propiedad de sumar, su misma propiedad de restar, su misma propiedad de trabajar. O sea, que ellos son independientes. Entonces, nosotros tenemos que ver en este primer momento todo el trabajo de raíces. O sea, es mucho más largo de lo que nosotros lo vamos a ver, porque no nos da tiempo verlo todo. No nos daba tiempo cuando venimos a clase. Ahora que no venimos a clase, sino que vemos por pedacitos, cuesta menos. Sin embargo, nosotros vamos a tratar de que ustedes lo vean lo más sencillo posible. Como esos números son tantos, ellos se separan como en grupos. O sea, raíz de 2, ese es otro número que forma. Raíz de 3 es otro. Ellos, depende de la operación, ellos se mezclan. O sea, de acuerdo a la operación, cada par de raíces. Eso no es difícil siempre y cuando uno lo comienza a estudiar desde el mismo momento que se lo comienzan a dar. O sea, lo primero que yo te voy a dar es que las raíces de A, por ejemplo. Pero vamos a decir raíces de 2 para que sea más sencillo. Raíces de 2. Todas las raíces de 2 forman un equipo. Yo como equipo, a raíz de 2 yo lo puedo sumar con otra raíz de 2. Yo lo puedo multiplicar con otra raíz de 2. No. Solamente la puedo sumar. Entonces yo puedo sumar las raíces de una clase y puedo restar las raíces de una clase. Son las dos operaciones que puedo hacer con raíces de una misma clase. Pero con raíces diferentes voy a poderlo hacer
solamente para multiplicar y dividir. O sea, que hay operaciones que voy a poder hacer y operaciones que no voy a poder hacer. O sea, eso para que ustedes vayan echándose una leidita al primer tema, en cualquier libro que ustedes consigan, no importa cuál. En cualquier libro de matemáticas de tercer año, usted va a buscar grupo de números irracionales. Y se lee eso. Que después las operaciones yo se las enseño a hacer. Yo les explico cómo hacer. O sea, queremos que usted se dé cuenta que es el universo de números. No es que no quiere decir que no haya más tipos de números. Ojo, hasta aquí son los reales. Hasta aquí agarramos todos los números que hay y lo metemos en un solo saco y lo llamamos números reales, incluyendo los irracionales también. Que ellas trabajan por separado, es como que la niñita que solamente invita para una sola fiesta. Ella trabaja por separado, pero ella pertenece al grupo de niños igualitos. ¿Ok? ¿Estamos claros? Eso yo quiero que ustedes lo hagan para que se vayan como empapando de cuando yo la semana que viene comience a trabajar, porque lo primero que voy a hacer es calcular la raíz cuadrada. No todas las raíces cuadradas, ni todas las raíces se pueden calcular numéricamente. Ahora con las calculadoras y con que son inteligentes, que pueden calcular más cosas, ahora se puede hacer. Pero antes, para hacerlo, el trabajo era muy arduo porque tenía muchos pasos. Algunos tenían muchos pasos y todo eso se calculaba a través y a veces de tablas. Tablas son hojas que ustedes van a comenzar a utilizar cuando estén en el año que viene, no en tercero sino en cuarto. Las tablas son libros, o eran libros, porque eso no se usa, donde te aparecían cómo se puede hacer un trabajo. O sea, que tiene muchos números, que hay que calcularle una parte, calcularle otra y unir todos esos trabajos para poder hacer un cálculo de una cantidad. Pero eso ya no se usa porque para eso inventaron la calculadora. Y la calculadora se ocupa todo ese trabajo. Pero ustedes no pueden depender de una calculadora para ciertas cosas que tienen que hacer en un momento dado. Entonces, una de las cosas que todavía conserva el programa es el cálculo de la raíz cuadrada, no de la raíz cúbica. La raíz cuadrada en forma manual. Y ese va a ser el primer tema que vamos a hacer nosotros. O sea, calcular la raíz cuadrada en forma manual. No es difícil. Lo que hay que ponerle mucha atención, sí. Porque no es difícil, no se trabaja con números muy grandes, pero tiene cosas muy juguetonas, pero si usted se pone a trabajarlo con ánimo, usted va a conseguir sacar eso así como agua y no se le olvida más nunca. Lo mejor del caso es que no se le olvida más nunca, porque las personas que yo se los he explicado muchas veces, me han encontrado después, años después, y me dicen, profesora, todavía me acuerdo cuando te calculaba la raíz cuadrada en el pizarrón. Entonces quiere decir que algo le quedó, y esperemos que sí. Bueno, por ahorita nosotros vamos a calcular la raíz cuadrada y vamos a comenzar con todas las leyes que tiene la raíz. Eso es en cuanto a lo que es el desarrollo de nuestro lapso, o sea, el desarrollo de nuestro momento. Dentro del desarrollo de nuestro momento tenemos que acordarnos de que nosotros vimos funciones y que las funciones no se les pueden haber olvidado. Entonces, ¿cómo es una función? Una función es un polinomio. Fíjense que se dice PDX, así como se dice FDX, se dice PDX. ¿Por qué? Porque el polinomio es una función. Es una función que solamente la trabajamos como polinomio, no como función. ¿Cuándo la vas a trabajar como función? Cuando llegas a quinto año. O sea, la misma polinomio que viste en segundo año, que sumaba, que restaba, que multiplicaba, que dividía, se convierte entonces en una función y trabajamos la función polinomio. Ahorita vamos a trabajar la función normal, común y corriente, que son las que yo les voy a colocar aquí en el pizarrón.
Entonces, la primera función es la más boba, la más tranquila, que P de X, o F de X, pues generalmente señalamos las funciones con una F. F de X igual a 0, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que mi función da 0. Pero si yo me muevo para acá, mi función sigue dando 0. Y si me muevo para acá, sigue dando 0. Y si me muevo aquí, sigue dando 0. Y yo me puedo ir a lo largo de toda la recta real. Y mi función siempre va a valer 0. Eso se llama función constante. Pero el constante puede ser constante a 0, pero puede ser constante a 5 también. Entonces P de X también puede ser igual a un número constante, a un número cualquiera constante, chiquito, grande, negativo, positivo. Total que sea constante, no se mueve de ahí. La función es parecida. Y se pasa el tiempo y la función ahí, y la función ahí. Por eso se llama función constante. Esa es la más sencilla. Después tenemos la función que me dice que f de x, fíjense, esta es una función, esta es otra, y cada una de las que nombré aquí son funciones diferentes. Entonces, f de x igual a x. ¿Qué pasa con esta? Esta es, por ejemplo, la imagen de este que está aquí, la imagen de este que está aquí, es él. La imagen, pero él. La imagen que está aquí es él. La imagen del último es el último. O sea, que la imagen de cada uno es igual a él mismo. Eso es lo que significa f de x igual a x. Y esa función se llama función identidad. ¿Por qué? Porque es idéntica. Tenemos otra función, sigue otra, son muchísimas. Porque por cada expresión que yo pueda formar, hay una función y se comporta de una manera. Entonces, aquí este de x, este es lo contrario. Fíjense que dice menos x. Dice menos x porque la imagen de x es lo contrario. O sea, que si yo estoy aquí, mi imagen está aquí. Si yo estoy aquí, mi imagen está aquí. Si yo estoy aquí, mi imagen está aquí. O sea, que las imágenes están intercambiadas. Por eso se llama función opuesta. Perdón, no lo escribí. Dije cómo era, pero no lo escribí. Aquí, para la imagen de 1 es lo contrario de x. Imagen de menos x o imagen de x igual a menos x. ¿Qué significa eso? Que las imágenes están al contrario y por lo tanto se llama función opuesta. Función opuesta. Bueno, vamos con una que tenga forma, porque de tener forma un bojote que tiene forma, pero vamos a pasar con una que tenga forma. F de x, que creo que esa es la que le puse en el trabajo. F de x igual a 2x. 2x. Se lo puse un poquito más complicado. Fíjense que esta función está formada por un polinomio. Acuérdense que los polinomios son expresiones algebraicas que están formadas por letra, número, signo y potencia. Entonces, si tiene potencia, tiene grado. Acuérdense que los polinomios tienen grado. ¿Grado por qué? Grados porque tienen un mayor número, tienen exponente. Y por cada exponente, mientras más grande sea el exponente de toda la expresión polinómica, así va a ser el grado de la expresión polinómica. Entonces hay funciones de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, etc. Así como le pasa a las ecuaciones. Las ecuaciones tienen su pedacito de polinomio. Entonces, el 2x más 1 no tiene exponente y entonces es una función de primer grado. O sea, que este es un polinomio de primer grado. Cualquier polinomio de primer grado va a tener aquí, no va a tener exponente. Aquí puede tenerlo. No lo tiene. Si no lo tiene aquí, no lo puede tener. Entonces, solamente va a tener exponente en esta.
Como esta es de primer grado, no tiene exponente porque el exponente es 1. Acuérdense que el exponente 1 no se escribe. Fíjense que todo lo que estoy diciendo yo son cosas que ustedes ya han visto, ya han estudiado, ya han trabajado, pero que tienen que estar reforzando su reconocimiento para que puedan trabajar con ellas. Entonces, ¿qué pasa? 2x más 1 es un polinomio, por ejemplo, si yo puede ser sumando con 1, sumando con 2, sumando con 3, sumando con cualquier número, sumando con 1000. Yo lo voy a poner el que le puse a ustedes en el cuaderno. 2x más 1 creo, y si no fue 2x menos 1. Uno de los dos. Que son iguales, sí son iguales. ¿Qué pasa? Que mientras uno crece, el otro decrece. Eso es todo. Pero esta es la forma de la función. Entonces aquí sí, aquí, cuando un número se encuentre aquí, a lo mejor se encuentra más allá. La respuesta se consigue más allá, o más allá, y 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 más allá. Pero fíjense que si yo voy así, más allá, aquí voy así, más allá, o sea, subiendo. Va a cambiar de posición. Van a cambiar de posición y las posiciones van a ser o bajando o subiendo. No pasa lo mismo con la función identidad, con la función identidad, con la función, perdón, la función identidad no, con la función constante, esa siempre va a ser una sola línea. Todito seguido así, porque yo se lo dije, allá va en el cero. Y es, mientras que la identidad baja una, sube la otra. O sube una y siguen subiendo las otras. Y lo mismo pasa con la apuesta y lo mismo pasa con esta. Ya ustedes vieron en el gráfico que se hizo, porque yo les hice el gráfico completo, o sea, yo les propuse la función. ¿Cómo se hacía para comenzar a trabajar con la función? ¿Y qué obtenía cuando hubiese terminado? Entonces, ¿qué tenía? Para trabajar con ella, primero que nada, yo tengo que establecer mi área de trabajo. ¿Se acuerdan? Que ustedes vieron una cosa que llamaban plano cartesiano. El plano cartesiano está formado así. Aquí debe ser bien. Vamos a ponerlo aquí. Este es el plano cartesiano. Tiene una parte X y una parte Y. La parte X y la parte Y se trabajan de tal manera que le va a quedar una recta más o menos así. Cuando usted termine, que le van a quedar la hilera de punticos, que ya usted sabe, porque ya yo usted se lo apliqué el año pasado. Usted tiene sus punticos, ¿verdad? Entonces, une esos punticos y le sale una recta así. Te puede salir en esta posición, o sea, de menos a más, o le puede salir de más a menos. Eso va a depender de lo que valga el polinomio que se esté trabajando. Acuérdense que son polinomios, que no dicen PDX, sino que dicen PDX, pero siguen siendo polinomios. Entonces, ese polinomio, dependiendo de lo que valga el polinomio, esto va a quedar así o va a quedar así. No debe quedar nunca horizontal, a menos que sea una función constante, que es lo que en física ustedes van a ver como el valor de la aceleración, que tiene una caída, que es este tipo de función. O sea, la aceleración es una caída de esta función. Bueno, yo creo que con esto lo que tenemos es que practicar lo que yo le puse ahí en la hojita. La hojita le dice, practique, hágalo. Y luego haga, y luego, después que usted ya hizo lo que yo hice, lo hizo usted. Acuérdese, yo estoy diciendo que lo haga usted. No que lo copie de lo que yo hice. Porque cuando uno copia, no aprende. Uno tiene que escribir y equivocarse si es necesario, para conseguir que con sus equivocaciones usted pueda hacerlo bien la siguiente vez. Entonces usted va a hacer su trabajo. Que no le salió como era, que no le salió igualito, que no le salió, que me salió todo esto. Bueno, lo borra no. Rompe esa hoja, la bota y hace otra. Que así es que se aprende. Todo estudiante de matemáticas o todo estudiante que tenga que estudiar
algo que tenga que ver con números, si no raya papel y bota, no ha aprendido nada. Porque tiene que equivocarse. Nadie las ha aprendido, todo el mundo aprende. Y la única manera de aprender es equivocarse. Entonces usted agarra, se lo hace hasta que usted vea que le sale bien, que entendió cómo se hace. Y cuando tenga eso listo, usted agarra y se hace el que yo mandé así. Y yo le puedo garantizar que eso le va a salir bien. Y si usted quiere agarrar, si usted es como dice emprendedora, como se usa ahora, usted es emprendedora, usted va a agarrar cualquier libro, mire, de que usted consiga, que diga función afín. Usted agarra la primera función afín que esté ahí, la agarra, la copia y la hace. La hace con el método mío, fíjese. Yo no le estoy diciendo que se copie el libro. Yo le estoy diciendo que usted lo va a hacer con el método que yo le estoy explicando. ¿Por qué? Porque el método que yo le expliqué dice, usted tiene que seleccionar los números que va a usar. ¿Cómo hago yo para seleccionar los números si usted no me lo da, profesora? No, no tiene que seleccionar. Usted tiene que, este punto que está aquí, que veamos aquí, tiene un 0. Un 0 para las X y un 0 para las Y. Y cerquita del 0 están los números que van de 1, 0, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 5, 6, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Entonces, esos números son los que usted va a utilizar para hacer su trabajo. De donde le dé, que le dio por aquí arriba tal, no importa. Lo que importa es que usted usó los números que van entre el 0 y el 5. Y el 0 y el 5. Y que más adelante yo veré cómo hacemos para introducir los números que están fuera de ese rango de números. Pero si usted lo hace, porque ese es el comportamiento de la función. Aparte de eso, pues, nosotros sí vamos a usar unas cuantas funciones, y no son tantas las funciones que usamos en tercer año. Pero si usted no domina función, le va a costar más la física. Tiene que dominar función para que la física le sea más fácil. Yo creo que con eso es suficiente porque ellos ahí tienen trabajo para atrás, dependiendo de cada quien. Listo, profe.